Bienvenidos a Gasta Capacitación en una edición más en 2025. No existe presupuesto para exámenes de admisión, eso dijo el Centro Morelense de Artes, a Selena Milicha García Vara. El 23 de marzo del 2023, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió lo siguiente. Se reconoce que México violó los derechos de Selena, además de ordenar acciones de reparación de daño para ella y la garantía de no repetición que implica hacer cambios al sistema educativo nacional. Y hoy tenemos como invitada a la licenciada Briseida Yadira García Vara. Bienvenida. Muchas gracias, Cristal. Bueno, nos va a platicar el caso de Selena. Dime, ¿qué pasó en julio 2014? Mira, en julio 2014, comienzo diciéndote, yo tengo una hermana con una discapacidad intelectual que es Selena Milicha García Vara. Ella decidió en el año 2014 que quería estudiar la licenciatura en artes en el CEMA, Centro Morelense de Artes, derivado a que anteriormente ella había tomado algunos cursos de algunas cuestiones artísticas. De ahí un día llegó y le dijo, oye mamá, quiero estudiar en el CEMA Artes, quiero tener una licenciatura como mis hermanas. En nuestra casa somos 3 mujeres, Selena es la mayor, pero ella al nacer no pudo respirar y le generó un retraso intelectual. Entonces, derivado de esto, mis papás lucharon mucho para que ella pudiese entrar a estudiar kinder, primaria, secundaria, la preparatoria, y posteriormente nunca pensamos en que tal vez pudiese tener una licenciatura. Se estudió una carrera técnica en diseño de modas y sin embargo siempre la idea, debido a su discapacidad, ha sido que esté con su cerebro en activación, claro, yendo a distintos cursos, a distintas clases, porque esto le ayuda mucho a ella. Y ella tiene mucha habilidad con todo lo manual, con todo lo artístico, y le encanta. Entonces, dentro de sus múltiples ocupaciones en cursos, se metió al CEMA. Y de ahí le surgió la idea de querer estudiar la licenciatura, muy emocionada, ¿no? Y pues cumpliendo, digamos, los requisitos de tener hasta el bachillerato y hasta una carrera técnica, pues vamos. Dijo, ya, de aquí soy, ¿no? Exacto. O sea, quiero estudiar el arte porque le encanta, tiene el talento, pero una discapacidad no es algo que nos pueda frenar, ¿estamos de acuerdo? Para lograr los objetivos, lo que nos gusta hacer. Exactamente. En ese tiempo, ¿qué edad tenía Selena? Selena en ese tiempo tenía 33 años. Ok. ¿Qué tipo de discapacidad? O sea, ¿cómo se llama ese tipo de discapacidad? Sí, retraso intelectual. Mira, mucha gente lo conoce como lento aprendizaje. Okay. Ella, este lento aprendizaje lo tiene de leve a moderado. Situación que pues le ha permitido, no te voy a decir que es la mejor lectora del mundo, porque no lo es, ni la mejor escritora del mundo, porque tampoco lo es. Escribe con muchas faltas de ortografía, lee lento y con algunos problemas, pero ella, a pesar de que en su momento, en su infancia, le dijeron a mi mamá que ella nunca iba a aprender a leer ni escribir, ella aprendió a leer y aprendió a escribir. Le dijeron que nunca iba a aprender a valerse por sí misma. Te puedo decir que ella actualmente es maestra de adiestramiento en el Centro de Atención Múltiple CAM 1, aquí en Cuernavaca. Gana su propio dinero porque tiene su plaza de maestra. Exactamente. Y es una mujer con discapacidad, pero empoderada. Claro. Porque ella dijo, yo quiero estudiar y quiero una licenciatura como mis hermanas. Y ve que somos, 3 mujeres, yo soy la de en medio y hay una menor, y ve que nosotros estudiamos una licenciatura, ve que manejamos, ve que hacemos una vida totalmente independiente. Y ella es lo que te dice, es que yo quiero eso también para mi vida, pero no es algo que nosotros le hemos dicho, es algo que ella observa y que dice, es que yo también quiero eso y yo puedo, entendiendo que la discapacidad, y actualmente como se debe de analizar y la debemos comprender y entender la ciudadanía, es que no está en la persona, sino la discapacidad está en la sociedad. Que genera las barreras que generan la discapacidad. Por ejemplo, una persona con una discapacidad motriz,
¿no? Está en silla de ruedas. ¿Qué le va a generar la discapacidad que le va a impedir entrar a un edificio de gobierno? Las escaleras, para empezar. Exactamente, que no exista una rampa. Tu gobierno le pones la rampa y la persona podrá accesar. Entonces, la discapacidad ahí, para ingresar, se terminó ahí. Ahí se terminó, claro. Entonces, donde tenemos que trabajar y acabar con las anteriores ideas, como la concepción médica que establece que el problema está en la persona. Ahorita estamos en un momento donde es una concepción de derechos humanos en donde la discapacidad no se ve en la persona, sino se ve en la sociedad misma. Y para eso hay que cambiar los prejuicios que se han generado y que esos prejuicios impidieron que en su momento mi hermana no pudiese ingresar al SEMA a estudiar una licenciatura. A ver, para entrar a esa institución, porque es de gobierno, obviamente, sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué requisitos debes cumplir para decir, ya, yo cumplo con esto y no me nieguen la educación? ¿Qué necesito? Pues mira, lo que te piden casi toda institución, pues tu acta de nacimiento, tu CURP, comprar domicilio, pagar los exámenes de admisión y tener tu certificado de secundaria, tu certificado de bachillerato preparatoria, que en este caso mi hermana los tenía, porque incluso tiene una carrera técnica de diseño de modas. ¿Y dónde la hizo la carrera técnica? ¿También ahí mismo? No, esa la hizo en una escuela que ya no está, por cierto, ya desapareció, de diseño de moda, que estaba aquí en Las Palmas. No me acuerdo el nombre preciso de la escuela, pero sí era una escuela que hace años que estaba ahí. Y ahí sí la aceptaron, dijeron adelante, sí. Tienes todo el talento. Sí. Sin problema. Sin problema, o sea, ella ingresó ahí. ¿Y esa escuela era particular o era particular, no era de gobierno. Ella incluso lo que es la primaria, secundaria, preparatoria, todo lo estudió en las escuelas particulares. Empezó, y te voy a decir, en el SEMA, en el CAM 1, Centro de Atención Múltiple, donde las vueltas que da la vida. Ahí fue la primera escuela donde, cuando nosotros venimos de un pueblo que se llama Jonacatepec, mis papás deciden venirse de Jonacatepec a la ciudad cuando se enteran de la situación de discapacidad de mi hermana. Entonces mi mamá pensó que en la ciudad iba a encontrar la cura para Selene, ¿no? Claro. Nos venimos para Cuernavaca, éramos en ese tiempo nada más como hija Selene y yo, y mi mamá está entera de los centros de atención múltiple. Va al CAM, incorporan a Selene al CAM 1, y se da cuenta mi mamá, ¿por qué mi hija no pasa de año y los demás niños sí pasan de año? Y mi hija está en el mismo año. Entonces va a hablar con la profesora y le dice, oiga, pero mi hija, ¿por qué no pasa año? Y dice, señora, es que su hija lamentablemente no va a aprender a leer, no va a aprender a escribir, no va a aprender a valerse por sí misma, o sea, no. De ahí mi mamá es cuando, tengo que reconocer que tengo una mamá que para ella el no existe. Entonces es cuando dijo, ¿cómo de que mi hija no va a aprender, no? Decide sacarla del CAM y es cuando empiezan a pagar a maestros particulares que la apoyan, y ella se salió de trabajar para apoyar 100% a Selene. Dice, como yo siendo maestra, porque ella es maestra de educación primaria, dice, no voy a poder ayudar a mi hija. Claro. Entonces ella, junto con los profesores con los que fue, pues lograron un milagro de algo que decían que no era posible, que era Selene aprender a leer, a escribir, y pues digo que actualmente es maestra en donde le dijeron que no iba a avanzar. Iba a avanzar. Exactamente. Wow. Entonces, es una historia de vida, sí, porque mucha gente, teniendo todo, siempre dice, es que no voy a poder, ¿no? Y sí se puede totalmente. Ahora, esta institución le dice, definitivamente, sí tienes todos tus documentos, tu curso de inducción, etcétera, etcétera, pero le niegan la educación. De ahí parte todo el viaje. Sí, para que ella concluyera una... ¿Qué te dijo el rector? ¿Qué fue? Mira, una vez que se enteraron mis papás y la propia Selene que no ingresó, la verdad fue un momento triste. Ella lloró, dijo, ya sé, tengo discapacidad, ya lo comprendí, no voy a poder hacer muchas cosas, ¿no? Y nosotros pues nos sentimos así como que, híjole, nuestro corazoncito se hizo como pequeñito. Claro. Mi mamá decidió, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el rector. Y fue con Selene a hablar con el rector. Y a él los argumentos del rector por los cuales Selene no se quedó fueron básicamente 3.
Uno es, no hay presupuesto para tener alumnos con discapacidad. Dos, los programas de estudio no están diseñados para personas con discapacidad. Y tres, pues que no había pasado el examen y que estuvo en igualdad de condiciones que los demás, que si ingresaron, que presentaron mejores trabajos. Mi mamá le dijo, ¿sabe qué? Pero es que usted no puede hablar de igualdad porque Selene tiene una discapacidad intelectual y si usted le hizo un examen bajo las mismas condiciones que las personas que no tienen una discapacidad intelectual, desde ahí ya no hay igualdad. Y él se mantuvo en su macho diciendo que era igualitario y que pues ellos habían cumplido con todos los requisitos y la normatividad, cosa que no es cierto porque México desde hace años firmó tratados internacionales, formó parte de la convención para personas con discapacidad desde el 2008, ¿no? Claro. Entonces desde ahí pues ya no se cumplía con la normatividad. Mi familia decidió ampararse, pero nos negaron el amparo. A ver, vamos a retomar. Ya te dicen que no. ¿Ustedes qué fue lo primero que les pasó por la cabeza? Obviamente da mucho coraje, yo sé, impotencia, etcétera. Pero imagino que hicieron su reloj familiar y dijeron, ¿qué vamos a hacer con él? Porque es una injusticia. Sí. Negar la educación es una injusticia. A nadie se le debe de negar un derecho humano. ¿Qué dijo tu hermana? ¿Qué hacemos? Tu hermana Daniela, ¿qué comentó tu mamá, tu papá? ¿Qué pasó? Pues mira, sí nos sentamos, me acuerdo, sí nos reunimos en el cuarto de mis papás, precisamente ahí estuvimos los 5, somos 5, mi papá, mi mamá y las 3 hermanas. Nene estaba muy triste y era lo que más nos dolía porque lloró. Surgió, y mi mamá estaba indignada y sentíamos todos gran impotencia, ¿no? ¿Qué se iba a hacer? De ahí surgió, mi papá es abogado también, entonces dijo, pues hay que ampararnos, ¿no? Pero le dijeron a mis papás, se quedaron viendo y dijeron, pero bueno, nene, tú tienes la última decisión, tú decides, ¿aquí nos paramos o continuamos, hacemos algo, ¿no? Y ella dijo, sí, hay que continuar. Wow. Qué padre que la familia sea tan unida. En eso, sí, porque, oye, le negaste la educación a tu hermana y en el caso de tus papás a su hija, qué impotencia, y decir, vamos a unirnos y vamos a ir en contra de esta injusticia y dejar un precedente. Porque ahorita fue Selene, mañana ¿cuántos más van a ser? Esa fue la razón por la cual se continuó también, porque fíjate que había un momento, si no lo recuerdo, en donde se pudo haber llegado a una negociación con el Estado mexicano y hasta ahí se llegaba. Y mi mamá dijo, no, dice, yo llevo luchando, pues en ese momento 33 años, porque mi mamá ha luchado y mi papá también, pues desde que nació Selene, desde que se enteraron de su discapacidad, con todo lo que implica el tener una hija con discapacidad, toda la discriminación que vive la persona con discapacidad y no solo la persona con discapacidad, la familia alrededor de ella, porque déjame te digo que lamentablemente vivimos en una sociedad que discrimina mucho. Bastante. Bueno. Y pues bueno, de ahí se presenta, mi hermana Dani llevó el asunto. Nos negaron el amparo. ¿Estaban amparo directo? Sí. Indirecto. Se negó el amparo. ¿Se negó? Se negó el amparo, que porque, si mal no recuerdo, fue por el hecho de que ella no era estudiante. Entonces, al no ser estudiante, pues bueno, no se le había violentado ningún derecho. Ningún derecho. Me acuerdo cuando te conocí, yo desconocía que te podías ir a una instancia antes de la Corte Internacional, que bueno, me lo explicaste. Entonces ahí deciden, cuando les dicen, ¿sabes qué? No se puede, Naciones Unidas. Sí, tienes que agotar para llegar a Naciones Unidas todas las instancias aquí en el país, agotamos todo. Okay. Incluso tratamos que la Corte atrajera el asunto de Selene. No, dijeron que no quisieron. Agotado todo es cuando ya se va al comité primero, porque te puedes ir a corte, pero antes si te vas al comité, ahí tienes, por si el comité te dice, sabes que no procede por alguna situación
puedes analizar por qué te negó el acceso el Comité de Naciones Unidas. Puedes analizar bien la situación, mejorar así que tu denuncia y derivado de eso pues ya la presentarías a la Corte. Ok. ¿Cuánto tiempo llevaron para llegar a Naciones Unidas? ¿Cuánto tiempo fue de proceso? Ay, pues fueron como 5 años más o menos. 5 años para llegar a Naciones Unidas. Sí. Cuando llegan a Naciones Unidas, ¿cuánto tiempo más? O sea, como 4 años, sí. 4 años aproximadamente. 4 o sea, años. es una lucha como de 9 años. 9 o sea, años. no es tan fácil, porque digo, tienes que agotar todas las instancias en tu país y posteriormente ya llegas con ellos, pero tampoco es de la noche a la mañana, son procesos largos y lo más largo no es, o lo más complicado tal vez no sea algo que ganes ante Naciones Unidas, porque puede pasar lo de nosotros, ¿no? Como familia. En el 2023, en marzo, se resolvió el dictamen de Selene favorable por parte de Naciones Unidas, pero a la fecha, por el Estado mexicano, no hemos tenido respuesta. Es como dice, ¿no? El derecho es letra muerta, desgraciadamente. Pero si podemos seguir generando pues conciencia para toda la gente que nos está viendo, incluir a la gente que tiene una discapacidad. 2, 3, si podemos cambiar las escuelas, las instituciones, los reglamentos, etcétera, para incluir a esas personas. Y como tú dices, la vida te cambia de un día para otro. Hoy podemos estar bien, mañana tienes un accidente y vas a ser una persona discapacitada. Entonces, sí es cosa de comenzar una lucha, de reconocer el trabajo de ustedes, porque no solamente se va a beneficiar Selene, sino toda la sociedad en el aspecto de incluir a gente discapacitada, cambiar las escuelas, las instituciones de gobierno, las particulares, etcétera. Y eso de que te digan es que no hay presupuesto, sí hay presupuesto, que si lo malgastan en otras cosas es otro boleto, ¿no? O sea, definitivamente es una vergüenza que nuestro gobierno nos dé esas excusas, no hay presupuesto. Si lo sabes administrar, hay presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora, Selene, que después de eso, bueno, tienen la lucha, procedimiento, litigios, etcétera. ¿Y qué pasó con Selene? ¿Qué pasó con Selene? A la estrella de esta entrevista, ¿qué pasó con Selene? Pues mira, ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué siguió después? Bueno, las instituciones están analizando todo tu procedimiento, tu proceso, etcétera. Selene. Pues mira, tiempo después nos enteramos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tenía un programa de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, pues, se le preguntó a Selene si estaba interesada en ingresar a la licenciatura en artes de la UEM. Dijo sí, y presentó su examen en la UEM, se quedó, y Selene está feliz más en estas fechas porque el 13 de diciembre se graduó de la licenciatura en artes en la UAM. Bueno. Ahorita está estudiando inglés porque, bueno, uno de los requisitos es que tiene que pasar un examen de inglés. Eso le cuesta trabajo, la verdad. Sin embargo, pues ella está muy ilusionada en obtener su título y aunque se tarde, por ejemplo, si tú y yo podemos aprender inglés, no sé, en 3 años, 2 años, pues tal vez ella se tarde un poco más, ¿no? Claro. Pero, ella no quiere parar, ella quiere continuar. Y pues, digo, tiene su plaza, sigue como maestra en el Camp 1, quiere buscar más horas porque actualmente ella solamente tiene 2 horas diarias y pues quisiera tener pues más horas porque para ella es pues ganar más, mejorar también su vida en el aspecto económico y pues ella también en ese sentido. Ahora que ella da clases ahí y llegan todos los, imagino que le dan niños, jóvenes, dicen, les cuenta toda su historia. Sí, en algunos... ¿Y qué dicen? O sea, porque eso es una esperanza para los papás que llevan a sus hijos a esas instituciones. En esos sí es una esperanza, exactamente, porque incluso tengo entendido que luego van papás y la directora, los maestros, los directores le dicen, bueno, tenemos el caso de Selene, que ahora es maestra aquí y ha avanzado bastante. Sin embargo, a pesar de eso, creo que sí hay que mejorar mucho el sistema educativo en lo que son
los estudios para personas con discapacidad. Uno, porque desde un punto de vista psicológico y también normativo, porque así lo establece la ley y los tratados también internacionales, es que los centros de atención múltiple deberían de desaparecer, porque se tendría que buscar más la inclusión, claro, no separarlos. No separarlos. Exactamente. Sí. Y esa inclusión va a ser que la propia ciudadanía, que desde pequeños los niños sean más empáticos, sean empáticos realmente con las personas con discapacidad y no los vean como extraños. Yo te puedo decir lo que yo viví como hermana de Selene. Selene y yo nos llevamos 1 año y medio y somos muy unidas, jalamos para todos lados. Y yo vi la discriminación que se hacía hacia ella, cómo los niños se burlaban de ella por su propia discapacidad. Y al mismo tiempo, como por ejemplo en mi caso, me alejaban porque pues si yo jalaba a algún lado iba a Selene y es que no, somos amigos tuyos pero no de Selene. Exactamente, entonces pues Selene es mi hermana, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si se lograse atender lo que los tratados internacionales nos piden ahora sí que en su documento, en las entrañas de lo que se quiso decir al firmar ese documento, podemos lograr una inclusión en donde los ciudadanos, los seres humanos, nos aceptemos como somos y nos querramos y nos apoyemos y seamos empáticos y no veamos a las personas con discapacidad como personas extrañas y pobrecito y qué bueno que no me tocó a mí. Porque permíteme, o sea, Selene, puedo asegurarte que creo que es más feliz que yo, o sea, y más completa que yo, tal vez en muchos aspectos. Y algo que yo he aprendido es que en esta vida todos somos genios, como también no somos a veces tan genios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Selene tiene habilidades que yo no tengo. Entonces aquí la cuestión no es quién es más inteligente o quién es más tonto que el otro, simple y sencillamente es descubrir dónde está tu talento. Exacto. Entonces, todos tenemos el talento. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, yo veo a mis hermanas, Selene tiene una habilidad en artes que yo no tengo y se le envidio, ¿no? Mi hermana Daniela tiene una habilidad para escribir en redacción y eso, que desde niña hacía poesía a la niña, ¿no? Pero yo no la tengo. Entonces, si yo me comparo con Selene en tema de artes, pues yo soy muy tontita. Claro. Si yo me comparo con Daniela en el tema de redacción, escritura y eso, pues también soy tontita, ¿no? Pero yo tengo mis propias habilidades. Entonces, igual, las personas con una discapacidad intelectual, con cualquier tipo de discapacidad, tienen habilidades que nosotros no tenemos. Y eso nos hace ser genios también. ¿Tú crees que sería importante que nosotros como adultos, ¿no? Los maestros también, desde que tenemos sobrinitos, hijos, etcétera, irles metiendo la idea de que no existe la discapacidad, que no se burle de una persona que tenga una discapacidad, porque todo viene desde abajo, o sea, desde la familia, desde la familia decir, a ver, hijo, tú no te puedes burlar de esto por esto y por esto y por esto. No toda la responsabilidad se puede decir que es de las escuelas, instituciones, no, porque todo viene desde la familia, sí, de la educación. Sí. La educación es la clave para cambiar todas estas injusticias. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin duda, y te voy a decir por qué. Cuando Selene estudiaba la secundaria, nosotros advertíamos por parte de los propios alumnos, pues lo que ahora denominamos bullying, ¿no? Y que pues discriminación incluso. ¿Tú crees que el Selene vivió violencia de género? Sí. Te puedo decir, por ejemplo, lo veíamos y era triste ver ves que siempre en las escuelas pues toman la foto grupal. Y no te miento, o sea, en la foto grupal salían todos los compañeros así juntos, ¿sabes qué? Y Selene hasta acá, solita. Y así era. Y veíamos que no tenía amiguitos, que nadie se juntaba con ella, estaba siempre solita. Y es triste, la verdad. Entonces mi mamá un día dijo, y aparte de que se burlaba mucho de ella, fue la secundaria lo más difícil, creo. Entonces mamá un día dijo, bueno, voy a ir a hablar con los alumnos para que entiendan, a ver si yo los puedo pues, hacer un poquito empáticos. Híjole, fue complicado, creo que salió llorando mi mamá más, porque sí le dijo una estudiante, una chica, dice, señora, es que usted tiene la culpa. Mi mamá así de, ¿cómo que yo tengo? Sí, señora, yo no tendría una hija como usted.
Esa fue la respuesta de una chica. Entonces dices, ¿de qué edad la chica? De 13 años. Estás hablando que es reflejo de lo que, de cierta manera, de lo que escucha en casa, sí, de lo que ve en casa, ¿no? Y mi mamá le contestó, espero que no tengas una hija como yo. Entonces si tú dices que eso es un pecado, pero no sabes la dicha que es tener una hija como yo, ¿no? Y lo peor es que hay mucha gente que piensa así, y es en serio. A mí me tocó, yo como su hermana, me tocó conocer gente, pues, familiares de personas o que digamos hasta, eran como conocidos, amigos, que pensaban que por el hecho de que tengo una hermana con discapacidad está en mi genética. Entonces es así como que, ay, tú puedes tener hijos con discapacidad. Entonces, por eso digo que es complicado, o sea, no es fácil, porque la discriminación no se da solo hacia la persona, también se da a la familia, y lo vivimos todos. Y dicen, oye, ¿no te da miedo tener hijos con discapacidad? Y yo, no, ¿por qué me va a dar miedo tener un hijo con discapacidad? Dije, o sea, yo sé que es más difícil, ¿no? La educación, todo lo, pero pues va a ser mi hijo y lo voy a amar y tengo que hacer todo lo que mi mamá hizo por mi hermana para sacarlo adelante, ¿no? Digo, Selene, para nosotros es un milagro todo lo que ha logrado. El trabajo más fuerte ha sido de mi mamá, también de mi papá. Sin embargo, tengo que reconocer que tengo una mamá con un carácter muy fuerte, pero ese carácter fuerte ha hecho que Selene salga adelante. Para mi mamá, digo, los nos no existen. Y sí, dice, me cerraron muchas puertas, dice, pero yo abría ventanas y entraba por las ventanas. Porque era un no tras otro no, desde que la prepa, la primaria, pues que no le iba a acabar, acabó la primaria. La secundaria, que no la aceptaban en muchas escuelas, hasta que encontramos una donde, el colegio Rochester en ese momento, la aceptaron, pero pues sí padeció mucha discriminación, mucho bullying, luego la prepa igual, pero encontramos otra escuela particular que la aceptó, la ayudó, ya no existe lamentablemente esa escuela, pero sí la apoyaron bastante. Que nunca hay que preguntarse por qué a mí, sino para qué. Y en este caso, Selene está dejando un precedente. Ya llegaste hasta Naciones Unidas, una lucha, ya conoces prácticamente, pero ella deja un precedente para las demás personas que tienen una discapacidad. Y la verdad es admirable tu familia, y que no se den por vencidos. No, y seguimos en la lucha porque pues esto no se acaba. Ahora lo que sí creo que es importante, y te decía que se podía haber llegado en su momento a una negociación con el Estado mexicano y no llegar hasta lo último que es el dictamen. Pero mi mamá fue la que ahí sí dijo no. Y dijo, porque si esto yo llego a una negociación, hasta ahí se acaba. Hasta ahí se acaba. Y yo quiero que sea de toda esta lucha que yo he tenido, que han sido años, que las personas que están en mi situación no lo vivan igual. Dejar un avance a esto, porque te voy a decir algo, dentro de las personas, bueno, todos los seres humanos somos vulnerables, todos. Es así que por eso buscamos concientizar, porque en algún momento de nuestra vida vamos a ser discapacitados, Claro. Entonces, tenemos que concientizar de la importancia de defender los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque defender un derecho humano es defender el derecho humano de todos, ¿no? Y dijo mi mamá, yo quiero que esto quede para todos, que no solamente se quede en Selene, que todos puedan tener el acceso a estudiar lo que quieran. A mí me llama la atención que las Naciones Unidas le dijo a México, a ver, México, violaste los derechos humanos, ok. Dale una disculpa pública a Selene y hay que indemnizarla, pagar las costas de todo el litigio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? México, gobierno, ¿qué pasó? Bueno, esa es una pregunta. Lamentablemente, pues bueno, el dictamen salió el 23 de marzo del año 2023. A la fecha, pues han pasado 1 año, 9 meses casi, y solo se han tenido 2 reuniones virtuales con la Secretaría de Gobernación,
en donde ella tiene que darte la disculpa, la Secretaría de Gobernación. El Estado mexicano. Pero quien representa al Estado mexicano sería la Secretaría de Relaciones. Las reuniones y las pláticas son con Segov, pero por ejemplo aquí nosotros nos pidieron un listado de quienes nos gustarían que estuvieran para disculpa pública, porque es el Estado en sí. Y Nene, pero digo Nene, me refiero a Selene, una disculpa, lo aclaro porque desde niña yo le digo Nene y lo tengo muy presente el Nene. Selene pidió que se hiciera en el SEMA. Dice, donde inició todo. Exactamente. Dice, yo quiero la disculpa. ¿Dónde quieres la disculpa pública, Selene? Dice, en el SEMA. ¿Y quiénes te gustaría que estuvieran, no? Entonces ella dice, no, pues yo quiero que esté el presidente, el gobernador, el director del SEMA, dice, el rector. El rector que me dijo que no. Exactamente, digo, el rector. Y se hace una lista de quién le gustaría, pero realmente pues no se ha tenido más avance. O sea, yo creo que lo más sencillo es hacer la disculpa pública, porque es un evento, ¿no? El que organiza, y cuánto tiempo se lleva a hacer un evento de ese estilo, pero bueno, no se ha hecho. Asimismo, la indemnización pues solamente se quedó en el hecho de pues vean sus gastos que se han generado, hagan la lista, pero tampoco, derivado de la lentitud de todo esto, hay un amparo. Yo creo que por eso mandaron un oficio donde le van a hacer un estudio psicológico a Selene. Yo creo que para responder en el amparo que se está en vías de cumplimiento y así no llegue más lejos el amparo, pero pues llevamos 1 año, 9 meses sin que haya respuesta. Selene, a mi punto de vista, es una persona muy importante, muy fuerte, porque ella dejó, su familia también, dejaron un precedente. Y así comenzó la familia del caso Radilla, que gracias a ese señor que tuvo la desaparición en los años 70 y en el sexenio de Felipe Calderón se logró elevar los derechos humanos a nivel constitucional. Entonces yo no dudo que esto va a ser algo parecido al caso Radilla. Muchísimas gracias por venir aquí a contarnos todo tu caso, tu historia, y esperemos que esta entrevista llegue a muchísima gente y se logre un cambio. Y esperemos que te dan la disculpa, que es lo más importante, y que esto logre que mucha gente que está discapacitada pues tenga acceso a la educación, y que no se le haga bullying, que se acabe la violencia, para que seamos un mejor país. ¿Quieres dejar algún mensaje, decir algo a la gente que nos está viendo? Claro que sí, el mensaje va en el sentido que en esta vida algo que he aprendido de mi familia, principalmente de Selene, y de la lucha que han tenido mis papás con ella, es que no hay imposibles. Los imposibles los tenemos aquí en nuestra cabeza. Quien se pone los límites, luchen por sus sueños, luchen por lo que desean, y en serio va a sonar trillado, pero mientras haya vida y esperanza, y todo en esta vida se puede lograr. Sería todo. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.